Somos Karen Boddington y Arturo Reyes. Te invitamos todos los miércoles a las 19 horas al programa Caminos para la Toma de Conciencia, un espacio en donde abordaremos diversos temas de desarrollo humano enfocados en la mejora personal. Recuerda, hay muchos caminos para un mismo destino. No dejes de acompañarnos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos como una semana más en nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. Otra vez transmitiendo a distancia y en esta ocasión voy a grabar el programa en la plataforma Zoom y voy a compartirles una pequeña presentación con los puntos que vamos a tratar. Esto con la finalidad de que yo me pueda irme de una manera un poco más ordenada con ustedes, porque luego me emociono hablando de un tema y resulta que se quedan algunos temas fuera del programa. Claro que siempre hay nuevas oportunidades para seguir hablando de este camino de tomar conciencia, pero sí me gustaría como poder llevarlo desde diferentes perspectivas el tema del que vamos a hablar hoy. Y el tema del que vamos a hablar hoy no es otro más que el poder de la palabra. La palabra, en muchos textos, en muchos textos sagrados, muchos sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad han hablado precisamente de este poder de la palabra. Por esta razón, creo que es importantísimo para poder, uno de los tantos caminos para desarrollarnos o avanzar o evolucionar en este problema de toma de conciencia, tiene que ver con precisamente tomar conciencia de nuestro discurso, de nuestra palabra, de nuestro discurso, tanto de nuestro discurso interno como nuestro discurso externo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver en el programa de hoy? Lo que vamos a ver en el programa de hoy es ¿por qué a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho tanto énfasis en el poder de la palabra. También vamos a hablar de la palabra como vibración y qué sucede con esto de la vibración. Y vamos a hablar de lo que somos, lo que nosotros somos, que es algo que yo he venido repitiendo en diferentes programas, de diferentes formas, pero es la esencia que somos, que es precisamente vibracional, que es una esencia, en su esencia es información, es energía, es vibración. Después vamos a hablar también un poco de este proceso de autoobservación para promover un estado del ser, pero vamos a hablar de ese estado del ser también relacionado con la palabra. Vamos a tocar algo que también les he dicho en programas anteriores, pero un poquito más a fondo. ¿Qué pasa con la importancia de alinear nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra emoción? ¿Cómo todo esto impacta en nuestro entorno, en la realidad que vivimos, en la realidad que observamos? También hablarles un poco que en este proceso va a haber tropiezos en el camino, pero que los tropiezos no significan que no sirvamos para esto, no significan que vayamos mal. Los procesos, los tropiezos simplemente son, digamos que diferentes niveles a atravesar en este juego llamado vida, ¿no? En el que empezamos con un nivel de conciencia, estamos como en ese olvido profundo, en donde no somos muy conscientes de quién soy, dónde estoy, cuál es mi propósito aquí, todas estas preguntas fundamentales filosóficas, y cómo existen muchos caminos, cada uno de nosotros trae un proceso particular, privado, como veíamos en el programa anterior de meditación, como cada uno va a encontrar su propio camino en este proceso de meditación, y vamos a ver que finalmente los tropiezos no son más que parte de este mismo proceso de evolución. Bien, entonces vayamos a ¿por qué el énfasis en el poder de la palabra? Si los que ya han leído y los que no, los invito a que vayan a revisar textos, simplemente revisemos el Génesis de
en la Biblia, que es una fuente bastante más común en nuestra cultura judeocristiana. Entonces, en Génesis podemos ver cómo se dice, y al principio era el verbo, y al principio era el logos. Lo mismo vamos a encontrar en los sutras de la India, lo mismo vamos a encontrar en textos budistas, lo mismo vamos a encontrar en textos sagrados hebreos, en donde al principio había una nada, y de pronto lo primero es la palabra, el verbo, el logos. De hecho, si lo vemos desde el budismo, se hablaba que lo que existía era akasha. Akasha es el espacio en sí. Y en ese espacio en sí, o en esa nada, lo que existe es lo no manifestado. Y surge el verbo, surge la palabra, surge la vibración una y primigenia, el Om primigenio, surge y esa vibración da origen a lo manifestado. A su vez, eso manifestado también vibra. Y al vibrar produce nuevas manifestaciones de la realidad. Y este proceso continuo de vibración es lo que hace que aparezca lo manifestado dentro de este espacio en sí, o de esta nada, aparece esta creación, esto manifestado. La palabra es vibración, ¿ok? Y todo lo creado es vibración. Si nosotros pensamos en de qué está hecho todo lo que nos rodea, en realidad todo lo que nos rodea está hecho de lo que vemos como materia. ¿Y de qué está hecha la materia? La materia está hecha de un conjunto de átomos, y estos átomos están formados de partículas subatómicas. Y lo que hace, estas partículas subatómicas vibran en un espacio que también vibra. Todo es vibración. Desde la física cuántica ya se ha escrito y se ha descrito de muchas maneras que todo el universo es vibración. Entonces, todo responde en términos vibracionales. Si la vibración es más densa, vamos a ver que esa manifestación va a ser mucho más asequible para nuestros sentidos corporales. Vamos a ver que entonces vamos a ver una materia mucho más palpable para nuestros sentidos, mientras que conforme esa vibración se va haciendo más sutil, ya deja de ser palpable para nuestros sentidos corporales, pero no quiere decir que no podamos percibirlo. Entonces, vamos a pensar en esto de eso que vemos, eso que podemos percibir con nuestros sentidos corporales es vibración. Aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos corporales es vibración. La palabra es vibración. Entonces, si todo está formado a fin de cuentas por partículas subatómicas, vendría como esta siguiente pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo soy este cuerpo físico, ya lo he dicho otras veces, este vehículo, esto que me permite vivir esta experiencia humana, estas células, si nos podemos a pensar, bueno, ¿de qué está hecho mi cuerpo? Mi cuerpo está hecho de células, ¿ok? Y esas células se agrupan y forman órganos, y esos órganos se agrupan y forman sistemas, aparatos o sistemas, y esos sistemas agrupados forman este cuerpo físico. Pero si me voy a lo micro, si me voy a la parte celular, esa célula, ¿ok?, está formada al final por átomos. Y estos átomos están formados por partículas subatómicas. Es decir, mi cuerpo es una manifestación densa para poder habitar en esta experiencia humana de esa información, energía y vibración que soy. Pero además, la conciencia que soy y que habita este cuerpo físico también es información, es energía y vibración. Pero es una información, energía y vibración sutil. Es una información, energía y vibración que podemos percibirla, ¿okay? Que de pronto cuando empezamos a mirar todos estos temas podemos de pronto, cuando entramos en este proceso de autoobservación, podemos decir, mira, cuando me autoobservo, ¿quién me autoobserva?
Si mi mente está fabricando pensamientos, ¿quién está observando? Está observando la conciencia. Y esa conciencia es información, energía y vibración, una vez más. Luego entonces, somos vibración. Yo soy esa vibración sutil, divina, infinita y eterna que habita este cuerpo físico, que es una vibración también, porque está formado por partículas subatómicas, pero que es una vibración más densa. Bien, si la vibración, entonces, si lo vemos de esta manera, la información, energía y vibración que somos, va a emitir la vibración, dicen los físicos, se manifiesta con una longitud de onda. Y esta longitud de onda que se presenta, lo que sucede es que de mí va a surgir una longitud de onda, una vibración a partir de lo que soy, a partir del grado de conciencia que tengo, a partir, vamos a verlo ahorita más adelante, de esa palabra creadora que utilizo en mi vida, ¿ok? Voy a emitir una longitud de onda y esa longitud de onda va a interactuar con longitudes de onda que se encuentren dentro de esa misma franja de información, energía y vibración. Entonces, si yo estoy vibrando en una longitud de onda densa, con emociones negativas, con sentimientos de culpa, con situaciones de ansiedad, de miedo, si yo estoy viviendo de esa manera, lo que va a registrar esa longitud de onda es una longitud de onda similar o que esté dentro de ese mismo rango de vibración. Es decir, me voy a encontrar en mi entorno con elementos que sean compatibles con miedo, con culpa, con ira, con ansiedad, con depresión, con todas estas cosas. Será importante, entonces, y de pronto basta con pensarlo tantito, con imaginarlo tantito o con ver tantito cómo es que nosotros nos relacionamos y cómo de pronto esos días en que no amanecimos como de muy buen humor o como que no, esos días que decimos mejor me regreso a la cama y que pase el día y me vuelvo a levantar, porque desde el principio todo parece como, decimos, con el pie izquierdo, otra vez como si el pie izquierdo fuera el malo y el derecho fuera el bueno, pero todo esto tiene que ver con construcciones mentales que tenemos en relación a bien y mal, esta dualidad en la que vivimos. Entonces, basta ver cómo cuando estamos en esa vibración más densa, la vida nos responde de esa manera. Y entonces ya nos enojamos antes de salir de la casa, igual ya nos enojamos con los hijos, o durante el desayuno ya cruzamos 2 o 3 palabras y ya tuvimos el primer encontronazo, o ya ahorita que estamos muchos en casa haciendo home office por este tema de contingencia que estamos viviendo, o ya recibimos el primer correo y ese primer correo ya me puso en un estado alterado de ánimo, pero nunca nos ponemos a pensar si eso que está ocurriendo ahí tiene que ver con la información, energía y vibración que yo estoy proyectando allá afuera. Y el asunto es que no tenemos el hábito de autoobservarnos para mirar qué es lo que está pasando adentro. Y necesitamos mirar lo que está pasando adentro para que entonces empecemos a relacionar que lo que pasa adentro invariablemente tiene que ver con lo que pasa afuera. Y que en realidad somos creadores absolutos de nuestra realidad. Y que un elemento para crear nuestra realidad tiene que ver con la vibración de la palabra. Entonces, la palabra es vibración. Yo soy esa información, energía y vibración que habita este cuerpo físico, mental y emocional. Y usualmente esa vibración, ¿ok?, se la pasa, mientras nos estamos entrenando en este proceso de toma de conciencia, se la pasa oscilando entre de lo sutil hacia lo denso y de lo denso hacia lo sutil. No siempre estamos en un estado de paz, de armonía. No sucede así. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las sugerencias en este proceso.
Pero en realidad, una cosa importantísima tiene que ver con tomar conciencia de cómo ocurre esa oscilación en nosotros. Que podamos darnos cuenta cuando nuestra información, energía y vibración que estamos emitiendo al campo, a la vida, al campo cuántico, dirían los físicos, a la vida que está ahí esperando para contestarme, a la interacción que tengo con otros seres que también son información, energía y vibración. Entonces, si yo tomo conciencia de lo que está pasando, cabe la posibilidad de que pueda alinearme para cada vez pasar más tiempo en vibraciones más sutiles, más armónicas, que tienen que ver con sentimientos y emociones relacionados con aspectos mucho más amorosos, que tienen que ver con vibraciones relacionadas con amor, con paz, con gratitud, con este tipo de emociones que me llevan a un estado de vibración mucho más sutil. Cuando estamos vibrando en aspectos negativos de la personalidad, en aspectos de ira, de miedo, de odio, de celos, de rivalidad, de separación, cuando vibramos, esa es una vibración más densa. ¿Qué es lo que va ocurriendo? No podemos saltar de lo denso a lo sutil y quedarnos ahí en lo sutil. Todo es posible, claro que podríamos, pero en la experiencia de este proceso de toma de conciencia, realmente lo que estamos esperando, lo que estamos entrenando es ver cómo permanecer más tiempo en este estado de gozo, de gratitud, de amor. Porque finalmente lo que va a terminar uniendo y salvando, bueno, esa es la palabra que viene a mi mente en este momento, a esta humanidad, va a ser el amor. Y el amor es lo único que nos puede llevar a estar en un estado vibracional sutil que hace que produzcamos o que creemos una realidad, un entorno, ¿ok? Hermoso, apacible, amable. Es, como dirían en el curso de milagros, es vivir en el reino de los cielos. Entonces, ya vimos que lo que pasa allá afuera no tiene que ver con lo que hacen los otros. Claro que el otro también tiene su información, energía y vibración que interactúa con los demás, pero acuérdense, esto es como el radio. Ajá. Si yo sintonizo en el radio 93.7, no voy a escuchar 96.1. Y si yo en el radio sintonizo 96.1, no voy a escuchar 95.3. Es decir, mi vibración va a sintonizar allá afuera con el mismo tipo de vibración. No crean que me estoy desviando del tema. Vamos a ver cómo la palabra es un elemento fundamental para ver en qué estado vibracional estamos. ¿De acuerdo? Somos lo que expresa entonces nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra emoción. Voy a empezar ahora por la palabra, porque del programa que estamos hablando es del poder de la palabra. La palabra o el discurso, ¿de dónde deriva? ¿De dónde viene? ¿De dónde creen ustedes que viene el discurso que tenemos interno o externo? El que de pronto yo vea a mi jefe, o yo vea a mi asistente, o yo vea a un amigo, o yo vea a quien sea que vea, y me genere sensaciones de incomodidad, o me genere un malestar, o me genere juicio, en donde yo digo, esta persona está haciendo las cosas mal, debería hacerlas de otra manera, a mí no me parece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde deriva que yo perciba esa realidad de esa manera? ¿De dónde viene el discurso interno que me hace ponerle objeción, crítica, rechazo, malestar a eso que estoy percibiendo? Usualmente el discurso, ¿ok?, va a venir de un pensamiento. Pero ojo, también está conectado con una emoción. Es posible que lo primero... Los pensamientos, lo decía yo en otro programa, tienen una velocidad de procesamiento un poco más lento, mientras que las emociones son como mucho más rápidas, son como
prácticamente inmediatas. Yo topo con algo y inmediatamente se manifiesta la emoción. Por eso, para alinear el pensamiento, la palabra y la emoción, lo primero que tenemos que aprender a detectar son nuestras emociones. ¿Cuál es esa emoción que estoy sintiendo? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? Y a partir de eso que estoy sintiendo, entonces voy a revisar el discurso. Esta es la parte que a veces cuesta trabajo y que además no le damos el peso suficiente entendiendo este poder creador que tenemos de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en que el discurso tiene que ver única y exclusivamente con aquello que digo hacia afuera y no tenemos mucha práctica en mirar cuál es el discurso interno. Vamos a poner un ejemplo porque así es como más fácil. Imaginemos que de pronto yo tengo una conversación con mi pareja, vamos a suponer, porque acuérdense que las parejas son los principales maestros que tenemos en la vida. Yo tengo una conversación con mi pareja y de pronto mi pareja hace algún comentario en el que yo me siento tremendamente ofendida. O me siento lastimada, ¿ok? Yo me siento lastimada. Yo no sé si el otro quería lastimar o no. Lo cierto es que la información, energía y vibración se unió en ese momento, en un punto en donde yo me sentí lastimada. Si no tenemos esta práctica de revisar qué pasa con el discurso y alineamos el discurso, ese malestar, ese sentimiento de sentirme lastimada, ¿ok?, puede durar horas, días, semanas, incluso años. Hay parejas que viven alimentando y realimentando sensaciones de haber sido lastimados por la pareja, de enojo, etcétera, etcétera, precisamente porque no observan cuál es el discurso interno. Y no se observa el discurso interno porque lo primero que queremos hacer cuando tenemos una emoción que no nos gusta es deshacernos de la emoción. Le tenemos miedo a la emoción. Ya hablé en un programa de qué hacer con las emociones y cómo era importante acercarnos a la emoción y abrazar la emoción. Bueno, ahora veamos el siguiente paso, que es yo me acerco a la emoción y lo primero que hago es identificar, me sentí lastimada. Y al sentirme lastimada, entonces voy a ver cuál es el discurso, qué es lo que esa vocecita, que no es otra cosa más que el ego, está diciendo dentro de mí para que yo me sienta lastimada. Pues esa vocecita me está diciendo, voy a inventar, que claro, a él no le importa, es un egoísta, le importan solamente sus cosas, no tiene consideración conmigo, eso que está diciendo es algo que lastima y ni siquiera tiene cuidado en cómo lo dice o qué dice, y empiezo a escuchar ese discurso que está dentro de mí. Ahora, ese discurso tiene que estar conectado con mi mente concreta y con los pensamientos. Y tiene que ver con la idea que tengo yo de cómo debe ser o cómo debe comportarse o cómo me debe decir ciertas cosas mi pareja. Y ese discurso puede venir, ese discurso lo he aprendido a lo largo de mi vida, en mi familia, cómo crecí, cómo me enseñaron mis padres, o el modelo de pareja que tuve en mis padres, o el modelo de pareja que se utiliza en la sociedad en la que habito, y entonces hay un archivo de ideas, de creencias y de pensamientos que desatan ese discurso. Lo cierto es que para poder deshacerme de esto que al final termina haciéndome vivir una realidad que no quiero vivir, es poder romper con toda esa serie de paradigmas que tenemos en relación a cómo deben de ser las cosas. Algo que es importantísimo en este camino de toma de conciencia es entender que las cosas no deben ser de ningún modo. Las cosas simplemente en la vida son. Y cuando yo aprendo a entender que las cosas son, y que lo que está allá afuera tiene que ver exclusivamente conmigo,
y que yo viví ese comentario que hizo mi pareja, generando una emoción desagradable porque se asocia con un discurso interno que además tiene que ver con una creencia, y que esa creencia yo elijo si dejarla o no, entonces puedo en ese momento deshacerme de ese malestar en cuestión de minutos, es más, yo diría segundos. Yo ahorita todavía no voy en segundos, pero sí les puedo decir que ya en este ejercicio de autoobservación y de autoanálisis, sí les puedo decir que estos procesos ya no me duran más de que unos 4 minutos. Porque inmediatamente que noto el malestar en mí, inmediatamente lo primero que hago es ir a escuchar el discurso, la palabra creadora. ¿Qué es lo que estoy creando? Pensemos en sentimientos de culpa, pensemos en sentimientos de abandono, pensemos en sentimientos de falta de reconocimiento. Vienen definitivamente de ideas y creencias, pero tiene que ver con una palabra creadora que hace que a su vez yo me conecte en esa longitud de onda, de información, energía y vibración de la que acabo de hablar, me conecto a tal grado que el otro va a tener el comentario oportuno para poder incidir en esa información, energía y vibración que yo estoy manifestando. Entonces, una cosa muy importante y fundamental tiene que ver con autoobservarnos para poder ver y alinear ese pensamiento, palabra y emoción. Lo que buscamos en esa alineación, ¿okay? Creo que ya se los dije en otros programas, eso no es un asunto mío, eso lo dijo el Maestro Jesús, cuando le decía a sus discípulos que alinearan su pensamiento, palabra y emoción antes de ir a predicar o a enseñar la palabra de Dios o a enseñar el mensaje, ¿no? Antes de ir a llevar el mensaje, que tenían que tener alineados el pensamiento, la palabra y la emoción. Lo que buscamos con esta alineación es promover una cosa que Joe Dispenza, ahorita estoy leyendo en Facebook, si lo ven en Caminos para la Toma de Conciencia, están las lecturas del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Pueden meterse al grupo, ahí en Caminos para la Toma de Conciencia. Ahorita vamos en la lectura, hoy fue el día número 11 de la lectura, pero pueden ponerse al corriente y todas las mañanas publico en el libro esta lectura. Yo Dispenza, en este libro habla de este estado del ser. Hay muchos autores que hablan de este estado del ser, pero él lo describe de una forma muy interesante porque habla precisamente de estos aspectos de la física, de la biología, de la química de nuestro cuerpo, cosa que no vamos a entrar ahorita en ello. Pero es interesante mirar cómo que este estado del ser necesariamente implica tener alineada esta información, esta energía, este pensamiento, esta palabra y esta emoción. ¿Qué es ese estado del ser? Porque de pronto nos podríamos preguntar, bueno, a ver, yo quiero vivir, si le preguntamos a cualquiera, ¿tú cómo quieres vivir? No, pues yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir en paz, no, pues yo quiero vivir en un entorno amable, no, pues yo no quiero que haya inseguridad, yo no quiero que haya guerras, yo quiero que se conserve el planeta, yo quiero, ¿no? Podemos tener muchísimas intenciones. Sin embargo, hay días y hay personas, y todos lo hemos dicho alguna vez, que hay días que nos levantamos, tenemos un día terrible, y entonces de pronto decimos, lo único que falta es que me orine un perro, y pasa un perro y te orina. Porque son creadores de nuestra realidad. Entonces, fíjense bien, una cosa importante tiene que ver con la forma en que nosotros miramos esta realidad, entendiendo que esta realidad es mi creación a partir de la vibración que yo emito a esta realidad. Por lo tanto, si no me gusta esta realidad, lo que tengo que cambiar es mi discurso. Pero, ¿qué pasa? Porque de pronto me podrías decir,
bueno, pero es que mi discurso es que yo quiero estar bien y que yo quiero ser feliz y quiero tener una vida próspera y quiero tener una familia maravillosa y quiero un montón de cosas. Sin embargo, no sucede así, fíjate, la vida me contesta con otra cosa. ¿Por qué será? Pues lo que sucede es que algo está faltando y quiere decir que no entramos en ese estado del ser. Ese estado del ser es donde la palabra y la emoción o el sentimiento son uno, pero son uno de manera perfecta. ¿Alguna vez han deseado algo que ustedes sienten? Yo normalmente le digo, lo manifiesto como que me sale de las entrañas. ¿Alguna vez han deseado algo así? Que se desea con todo el corazón, pero además es un deseo muy claro respecto a algo que quiero, esto es lo que yo quiero, y no pasa mucho tiempo y eso ocurre. Yo creo que si revisan un poco en la vida, les pasa mucho a los niños, porque los niños no tienen tantos prejuicios o tantas cosas, tanto ruido en el discurso interno como tenemos nosotros. Pero les puedo asegurar que si voltean un poco en la vida, yo ahorita que estoy platicando con ustedes, estoy recordando varios momentos en donde he tenido ese deseo que sale como del centro de nuestro ser, del chakra de nuestro corazón, de esta esencia pura que somos y está perfectamente alineado con la emoción. Ese es el estado del ser. Cuando no hay una alineación entre el pensamiento, la palabra y la emoción, es decir, si mi discurso no es uno con la emoción, la realidad no puede ser manifestada. La vida, el campo cuántico, la vida, Dios, el universo, como ustedes lo quieran llamar, no me alcanza a responder porque no entiende. No entiende. Si mi discurso es porque, ojo, hay muchas prácticas que tienen que ver con hablar, que tienen que ver con declarar, que tienen que ver con decretar. Lo he dicho otras veces y lo dije en el programa anterior. Decretar no me sirve de nada si la emoción no está alineada. Si yo quiero una vida próspera y deseo un negocio próspero, y deseo que mi vida tenga todo el recurso que yo necesito para salir adelante. Y mi emoción no está relacionada con una gratitud o con un estado en donde ya me siento como si tuviera todo eso que deseo. Sí, lo que estoy diciendo es que tenemos que sentirnos ya en el momento presente conforme a aquello que yo estoy deseando que aparezca en el momento futuro. Y lo que sucede es que para la vida no hay tiempo, no hay espacio, todo ocurre simultáneamente. Entonces, para que la vida me dé prosperidad, yo necesito definitivamente vivirme en un estado de prosperidad y sentirme próspera. Y reconocer la prosperidad en mi vida. Y reconocer que la prosperidad en mi vida no tiene que ver con que si la casa en la que estoy habitando es mía o no es mía, con cuántos ceros tiene la cuenta en el banco. No. La prosperidad tiene que ver con el disfrute que yo hago de todo lo que la vida me brinda. Y la vida todo el tiempo nos está brindando cosas que damos por hechas y que no agradecemos. Entonces, si yo quiero vivir en un estado de prosperidad, necesito que eso esté relacionado con un estado de gratitud. Ese es el estado del ser. Cuando yo, eso que deseo, así como deseo vivir, yo quiero vivir en paz. Y entonces tengo un discurso apacible dentro de mí, pero me vivo y mi emoción es una emoción que está ya en este momento viviendo en paz. O sea, supongamos que a lo mejor la situación del entorno no está siendo muy apacible,
¿Ok? Bueno, pero yo quiero vivir en paz, pues yo necesito desde ahorita sentirme en paz antes de que el entorno lo cambie. Quizá muchos de ustedes dirán, ay, sí que fácil, ¿verdad? Pues para eso es importante la autoobservación. Darme cuenta si mi emoción está alineada con mi discurso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que lo primero que necesito es definir cuál es esa realidad que quiero vivir y que esa realidad sea clara. Yo quiero construir un centro de meditación y quiero construir un espacio donde las personas vengan a desarrollarse en conciencia. Y entonces visualizo y miro ese lugar, cómo quiero que sea. Pero además lo vivo, lo siento, casi lo respiro, lo huelo, me imagino o pienso todo lo que sería mi vida estando en ese lugar y pienso en las personas que están ahí y cómo las personas que puedan pasar ahí un par de días puedan ser personas que salgan renovadas y que salgan con la semillita para seguir buscando en su día a día ese espacio para tomar conciencia. Y yo empiezo y me observo y me alineo y me doy cuenta cuando de pronto me desalineo también. Entonces, de lo que se trata es me alineo y empiezo a mirar la vida para ver cómo la vida me va respondiendo. Entonces la vida, sin que yo haga mucho esfuerzo, de pronto me tocan y me dice, ahí está el terreno para que pongas tu centro. Ah, pero ahora no tengo el recurso para comprar el terreno. Bueno, no importa, yo sigo queriendo el centro y sigo imaginando el centro y sigo alineándome. Y no quiero que sea como yo quiero que sea. Quiero que sea como la vida, como esta conciencia una, como este orden armónico perfecto, lo ponga ante mí porque finalmente esa divinidad, esa conciencia divina, infinita y eterna, va a poner las cosas delante de mí como sea mejor para mí. A lo mejor vinieron a ofrecerme el terreno, pero ese terreno no era y resulta que va a ser en otro lado. Yo qué sé, no lo sé, pero estoy abierto y lo único que estoy haciendo es lo que estamos diciendo en este programa. Estoy alineando mi discurso, mi palabra creadora, acuérdense, el logos que hizo crear que en el espacio en sí, que lo manifestado. Entonces veo ese discurso de lo manifestado y a partir de ese discurso de lo manifestado, entonces veo que ese discurso esté alineado con mi emoción, con ese deseo, con esa gratitud de ya me siento agradecida porque eso que yo deseo ya está. Porque el espacio Akasha en sí es un espacio con todas las potencialidades. Todas las potencialidades están ahí. Entonces, si la vida me sorprende, si la vida me encuentra alineada en ese deseo, la manifestación de ese deseo aparece. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa muy importante es, lo primero entonces tengo que ver cuál es esa realidad que yo deseo y verla con mucha claridad, que ese objetivo sea muy claro, porque lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos claro qué queremos. Bueno, quiero esto, pero mañana quiero otra cosa, pero pasado quiero un empleo más remunerado, pero la siguiente semana lo que quiero es poner un negocio, pero la siguiente semana lo que quiero es ganarme una herencia y ya no que trabajar más. Todo está relacionado con prosperidad y con el tema de los recursos materiales. Todo está relacionado con eso, pero no hay una visión clara. No hay una visión clara. La visión clara, cuando yo tengo esa visión clara, entonces ya puedo estar atento ante esa visión clara qué va pasando con mi emoción, cómo esa emoción se va moviendo y ver cada vez que está alineadito con esa visión clara. Cuando está alineado con esa visión clara, entramos en ese estado del ser. Y cuando entramos en ese estado del ser, entonces aparecen destellos de la posibilidad de que esa realidad se concrete, se manifieste, que aparezca lo manifestado. ¿De acuerdo? Visión clara. Después, en esta autoobservación, lo que tengo que estar es mirando la emoción. La emoción va a estar fluctuante. Acuérdense que el ego, no nos podemos pelear con el ego, ya lo he dicho también otras veces, y el ego no descansa.
El ego trabaja 24/7, 365 días del año. El ego está tremendamente relacionado con esos pensamientos de los que hablé hace rato y con esos paquetes de creencias que tenemos ahí insertados a partir de nuestra experiencia de vida, a partir de nuestros recuerdos del pasado, a través de nuestros transgeneracional incluso, y yo me atrevería a decir que incluso de nuestros transvidas. Entonces, cuando yo tengo bien clarito ya cuál es eso que deseo, cuál es ese objetivo, cuál es esa manifestación, entonces lo que voy a hacer es ir viendo cómo esta emoción se va alineando con esto. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber veces en que no esté alineado. ¿Okay? Son los tropiezos en el camino. Todo va muy bien, todo va muy bien, todo va muy bien, todo va muy bien. Y de pronto algo sucede y las cosas empiezan a atorar. ¿Qué tengo que mirar? Tengo que tratar de resolver afuera. Es que me faltó hacer esto. Yo me quería ir a vivir a otro país, pero resulta que de pronto todo iba fluyendo perfectamente y de pronto las cosas empiezan a atorar. Cuando las cosas empiezan a atorar, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Claro, es que me faltó hacer esto, es que me faltó hacer aquello. Y tomamos cartas en el asunto y nos perdemos porque ya no nos estamos dando cuenta que le estamos quitando el trabajo, no me gusta la palabra trabajo, pero le estamos quitando su quehacer a este orden armónico perfecto, a la vida que sabe perfectamente el cómo. Y mi ego, yo, en mi manifestación egoica, estoy queriendo resolver las cosas en lugar de mirar si está alineado mi pensamiento, mi palabra y mi emoción. Hay que tener cuidado no debemos pensar que esto que estoy proponiendo es como sentarnos a sacarnos la pelusa del ombligo mientras esperamos a que del mundo nos llueva, o de la vida nos vengan a tocar la puerta y nos llueva aquello que queremos. No se trata de eso. Mientras tanto vamos viviendo, vamos trabajando, vamos haciendo aquello que usualmente hacemos en nuestra experiencia humana. Nosotros tenemos una dimensión humana y una dimensión vertical, que es esa dimensión espiritual. La dimensión humana horizontal, la dimensión espiritual vertical. Mientras yo voy ejerciendo mi dimensión humana horizontal, que tiene que ver con el quehacer de la vida cotidiana, con lo que hago en casa, con lo que hago con la familia, con lo que hago con mi trabajo, mientras voy haciendo todo eso, voy todo el tiempo estando en un estado de autoobservación. En esta autoobservación, entonces me voy a dar cuenta si mi emoción está alineada con eso que deseo. Pero mientras tanto estoy trabajando. Me refiero, estoy viviendo mi experiencia humana de manera natural. ¿Qué va a pasar? Como les decía, que va a haber momentos en donde esta experiencia humana voy a anotar en esta emoción, voy a notar que me desaliento. Bueno, para eso estoy autoobservando. No me peleo, ni me siento mal, ni me flagelo, ni me regaño porque yo debería vivir alineada todo el tiempo. No, simplemente lo miro. Mira, me desalineé, por eso no me siento bien. Lo acepto, la aceptación es fundamental. ¿Qué acepto? Acepto que me desalineé, no acepto seguir desalineada, acepto que me desalineé. Y al aceptarlo puedo dejarlo ir. Si no lo acepto es más difícil dejarlo ir. Entonces yo miro cómo me desalineé, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que perdí de vista? Reviso el discurso, miro en ese discurso qué fue lo que se desalineó. Mira, acepto que eso fue. Mira, eso fue. Y ya está. Es la parte que cuesta un poco más de trabajo y que cuesta a veces un poco de trabajo transmitir porque ustedes amigos se van a dar cuenta de esto cuando vean la práctica de este proceso. Entonces, vamos a ver cómo cuando yo acepto, no me peleo, lo dejo ir. Estos periodos de desalineación, estos periodos donde estoy yéndome por otro camino que no es el de aquel objetivo que yo deseo, lo que va a suceder es que va a durar menos tiempo. Y cuando esos momentos en que me desalineo duran menos tiempo, quiere decir que permanezco más tiempo alineada.
Bien, vamos a resumir un poco lo que vimos hoy para que se lleven este proceso bueno, la invitación es que lo practiquen en casa, es entender quién soy, que yo soy vibración, información, energía y vibración, que esa manifestación, que todo está compuesto por estos átomos que forman todo el universo, ¿okay? Estas partículas subatómicas, esta esencia vibracional que está en todo, hay manifestaciones de esa vibración más densa, que es aquello que podemos ver en nuestro cuerpo físico. Entonces sí, una parte de mí para vivir esta experiencia humana tiene que ver con esta parte física, mental, emocional, que es una manifestación densa de esta vibración, pero además soy esa conciencia divina, infinita y eterna que habita este cuerpo físico, y esa conciencia es una vibración más sutil. ¿Ok? Entonces, lo primero, yo lo que los invito es a hacer como prácticas y no querer correr. Esto es un pasito, esto es un proceso en donde si yo voy dando un paso a la vez, voy a llegar, cuando voltee a ver, voy a haber dado muchísimos pasos y voy a estar muy lejos en este proceso de toma de conciencia. Entonces, una práctica de un día puede ser ¿quién soy? Y estar atento a quién soy. Mira, esta es mi manifestación, la manifestación de la información, energía y vibración más densa que da origen a esto que forma parte de este cuerpo físico, mental y emocional. Pero también soy mi conciencia que está autoobservándose, ¿ok? Y viendo cómo hacer para mantener alineada esta palabra creadora. Darme cuenta si ese discurso de lo que quiero, ¿ok?, está relacionado con esta emoción que siento. Ver si esa palabra, ver si realmente el discurso. Pasan normalmente dos cosas. La palabra es vibración. A veces el discurso no está alineado con el objetivo y tenemos discursos internos relacionados con emociones negativas, relacionados con aspectos negativos, y la mayor parte de las veces, sobre todo los que estamos en esta búsqueda, lo que vamos a ver en estas partes de las veces es que entramos en este discurso, pero la emoción está desalineada. Hay una parte de la emoción que no se cree este proceso. Entonces, veamos cómo si esta palabra, analicemos el discurso, veamos si el discurso es congruente con eso que yo digo querer, ¿ok? Si vamos a suponer que yo quiero vamos a poner un ejemplo burdo, que es más sencillo, como yo quiero estar flaca, ¿ok? Pero mi discurso, todo el tiempo, interno o externo, está relacionado con lo gorda que me veo, con yo no pongo esta ropa porque esta me hace ver más gorda, yo no consumo esa comida porque esa comida engorda. Todo el discurso está relacionado con estar gordo. Pues podré querer estar delgado, pero el discurso, la palabra es vibración y la palabra es creación. La otra es, puede ser que diga, me dé cuenta, ya me di cuenta que mi discurso está desalineado, pero mi emoción, es decir, ya empiezo con un discurso en donde entiendo que el uso impecable de la palabra para no hablar de estoy gorda, no hablar de esto que mencioné anteriormente, de esa comida engorda, esta otra no engorda, etcétera, etcétera. Voy a mirar eso, pero de pronto a lo mejor lo que está desalineado es la emoción. Me miro en el espejo y la sensación que tengo es de disgusto, es de desagrado, no me gusta lo que veo. Podrá ser el discurso que sea el que estoy diciendo, pero si la emoción es de desagrado, la emoción no está alineada. Tengo que vivir en un estado del ser en donde yo, a partir de este momento, me siento delgado, saludable, amo mi cuerpo físico como lo que es, el vehículo que carga, el vehículo a través del cual se expresa la conciencia que soy, el ser divino, infinito y eterno que habita dentro de mí, y entonces empiezo a verlo de esta manera. Y, por otro lado, ser consciente de que la vibración crea mi realidad. Si la vibración crea mi realidad, lo que ocurre es, voy a estar atento de lo que está pasando en la realidad, y en lugar de seguir culpando a los demás de lo que sucede en mi realidad, voy a empezar a intentar
a modificar mi vibración, voy a revisar mi discurso, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, y voy a darme cuenta cómo cuando eso ocurre, la realidad se transforma. Y parece como un acto de magia. Y no es magia, es información, energía y vibración. Es otra vez parte de lo mismo. Entonces, yo los invito a que hagan estas pequeñas prácticas cada día. A lo mejor hoy voy a practicar nada más, voy a estar mirando quién soy, tomando conciencia todo el día de quién soy. Otro día o varios días puedo usar, ver, entender que la palabra es vibración, que la palabra es creadora, y entonces en esta palabra creadora lo que voy a hacer es estar atento a mi discurso y hacer un uso impecable de la palabra, porque me doy cuenta de la importancia de la palabra y empiezo a cuidar la palabra. Ya no digo cualquier cosa por decirla nada más. Voy a practicar la veracidad. ¿Por qué? Porque ya sé que si yo vivo en el engaño, la palabra es creadora y voy a crear engaño. Entonces, otra práctica puede ser esta observación de la palabra y del uso impecable del lenguaje. Y la última práctica que les decía hace ratito es, mira tu realidad. Y si esa realidad no está siendo como te gusta, es como el semáforo que te dice, esa realidad no me gusta, voltea a ver qué pasa dentro, qué pasa con la emoción, qué pasa con la palabra o el discurso y de qué pensamiento viene, de dónde viene. La idea con todo esto, amigos, es que podamos ir tomando recursos que nos permitan vivir cada vez más tiempo en este estado del ser. Y mientras más seamos los que vivimos en este estado del ser, esa realidad de la que vamos a disfrutar va a ser esa realidad que tanto anhelamos y que de pronto creemos a veces imposible porque pensamos que esa realidad está allá afuera y no tiene nada que ver conmigo. Hay que tener cuidado con qué alimentamos nuestra mente, hay que tener cuidado, no sé, ahorita que estamos tan comunicados a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, qué clase de información es la que permito que entre en mí, y si permito que entre en mí, desde dónde entra en mí, y voy a ver cómo la estoy recibiendo, y si puedo de verdad estar alineado. Es importantísimo ver si eso que estoy observando me sirve para aquello que yo quiero lograr, para aquella vida que yo quiero tener. Entonces, pues los invito a que, sigan viéndonos en nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia. Les pido que por favor nos pongan comentarios. Para nosotros es muy importante, muy importantes nuestros comentarios, porque con sus comentarios nosotros podemos saber qué quieren hacer, qué otros temas quieren saber. Yo quiero proponerles en esta ocasión a las primeras 3 personas que dejen un comentario relacionado con esto, quiero ofrecerles una sesión con las que yo trabajo con los pacientes para que en esa sesión de 50 minutos, 1 a 1, podamos ver detalles puntuales y que yo pueda mostrarles en un ejercicio puntual cómo llevar esto a la práctica. Es decir, desmenuzamos elementos concretos de la vida cotidiana que están sucediendo y vemos cómo esto que estoy proponiendo el programa puede ser llevado a la práctica. Yo tengo muchas experiencias tanto personales como de pacientes que no conseguían trabajo, que consiguieron trabajo, que se quería ir a vivir a Chile y se fue a vivir a Chile, que se quería ir a vivir a Estados Unidos y se fue a vivir a Estados Unidos, en fin, que son capaces de crear la realidad que quieren a partir de entender este proceso. Entonces, a las 3 primeras personas que nos dejen un comentario en Caminos para la Toma de Conciencia en Facebook, con gusto me pongo en contacto con ustedes y hacemos una sesión virtual de 50 minutos gratuita para que prueben un poquito de este método que es maravilloso y que no estamos descubriendo el hilo negro. En realidad esto es algo de lo que han hablado grandes maestros, maestras, sabios a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces,
Los invito a que vean el programa, los invito a que se unan a nuestro grupo de Caminos para la Toma de Conciencia y los invito a que estemos en comunicación y que además dejen todos los likes que quieran si les gustó el programa. Muchas gracias.